Hermanos, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Pues como ha dicho el pastor Diego, por ahí he estado detrás de cámaras ayudando un poco con todo este tema de la transmisión por Facebook. Y bueno, como ustedes se acaban de dar cuenta, hay momentos en los que tal vez se nos cae la señal, ocurren cosas, pero aquí estamos de nuevo transmitiendo en vivo para todos ustedes. Mientras se van conectando las personas que tal vez estaban en la transmisión anterior, donde tuvimos este tiempo maravilloso de alabanza, quisiera darle las gracias a todos ustedes por estar allí pendientes, por siempre estar al frente de todo este proceso que estamos haciendo de manera digital. Sé que para muchos es grato, es necesario estar en la iglesia, pero es una gran bendición también al menos encontrarnos aquí a través de estas plataformas los domingos, los miércoles y a través de todos los trabajos que estamos haciendo. Doy especial agradecimiento al pastor Diego, que también se ha mostrado muy diligente con todo este proceso. Por ahí he seguido de cerca su paso a paso con este tema de las tecnologías, que a veces nos atropellan, pero aquí estamos para alabar al Señor. Entonces, antes de iniciar con la prédica del día de hoy, y agradecerle pues al pastor por la oportunidad de invitarme a compartir esta palabra, quisiera que oremos por esta palabra, porque son tiempos difíciles. Así que ahí donde usted está, cerremos los ojos y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y a poner en manos de Dios este tiempo. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque a pesar de todo, Señor, estamos aquí. Gracias por la oportunidad preciosa de reunirnos a través de estos medios virtuales, Señor. Agradezco a ti por cada una de las familias que están reunidas en sus casas, que hoy se pueden congregar a través de estos espacios, Señor. Gracias porque tu palabra sigue viva, porque a pesar de la cuarentena, a pesar de la enfermedad que está azotando al mundo entero, Señor, tú sigues proclamando tu palabra a través de tus siervos. Gracias porque tú no te detienes, porque tus promesas son para siempre, Señor. Y hoy ponemos en tus manos esta enseñanza que tiene que ver con tu venida, Cristo, que tiene que ver con esa misión que nos dejaste de predicar la palabra y de preparar a la iglesia para la venida tuya, la segunda venida. Gracias, Señor, porque sé que estás moviendo los tiempos y estás haciendo cosas especiales para preparar a tu pueblo para ese día glorioso. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta ocasión quiero compartirles un mensaje que he querido titular: ¿estamos preparados para la segunda venida de Cristo? Pregúntele ahí al que está a su lado, ¿está preparado para la segunda venida de Cristo? Esa es una pregunta que nos hemos hecho durante muchos periodos de la humanidad, muchos periodos de la historia, pero precisamente durante esta cuarentena, durante lo que ha ocurrido con el coronavirus, sé que muchas personas se han vuelto a preguntar: ¿será que Cristo ya está pronto a llegar? ¿Será que estas son señales del fin del mundo? Quiero contarles algo que quizá para muchos puede ser motivo de risa, puede ser jocoso, pero les cuento que un vecino del barrio donde yo vivo, conocíamos que era una persona no muy creyente, una persona que no es muy devota a la palabra, pero en estos días, cuando pasábamos por allí, empezamos a escuchar algunas canciones cristianas y nosotros decíamos: no sabíamos que el vecino era cristiano y resulta que no lo es. Y me pongo yo con un poco más de detalle, como buen periodista, a chismosear un poco, y resulta que esta semana estaba escuchando en la radio o a través de YouTube una prédica que tiene que ver con el fin del mundo. Y en esta prédica el predicador decía: preparémonos porque estas son las señales del fin. Y escucho a muchas personas preguntándose: ¿será que esta sí es la señal de la venida de Dios? ¿Será que este coronavirus realmente lo que nos está mostrando es que Cristo en cualquier momento va a aparecer? Les quiero contar también otra cosa que me ha parecido muy chistosa, y cómo la gente suele tener cierto pánico por todas estas cosas. Y una de ellas, que he venido reporteando en el periódico El Espectador, en donde trabajo en este momento, es que
se ha venido escuchando unos sonidos en el cielo, no sé si algunos de ustedes lo han oído. En Bogotá se escuchó hace algunas semanas unos sonidos que parecen de trompeta, y muchas personas comentaron en redes sociales esto diciendo: el apocalipsis, el fin de los tiempos, ya llegó nuestra hora. Y yo quiero decirles algo que explicaron de manera científica, y es que por la baja contaminación ambiental, porque estamos todos guardados en la casa, se producen ciertos sonidos en el cielo por un choque de partículas de aire, y bueno, la gente anda diciendo el fin del mundo, y no, tiene que ver con otro acontecimiento, pero la gente está a la expectativa. ¿Será que ya estamos viviendo tiempos finales? Y quiero que, no sé si pueden ver aquí la diapositiva, quiero que recordemos algunos hechos en donde la humanidad ya se ha preguntado si es el fin del mundo. Ustedes recordarán el diluvio universal en el año 2370 a.C. Las personas se preguntaron en aquella época si era el fin del mundo. La esclavitud en Egipto y las 7 plagas que nos muestra el Antiguo Testamento, año 1250, la gente pensó que se iba a acabar el mundo. También el cautiverio en Babilonia, el pueblo de Israel dijo: llegó la hora en el que o el Mesías aparece o es un juicio de Dios, pero ya estamos cerca al final. La conquista de Roma a Israel en el año 68 a.C., época en la que los israelitas empezaron a decir: pronto va a llegar el Mesías, el fin del mundo. La destrucción del segundo templo de Israel, año 70. Conocemos también la tercera guerra judeo-mesiánica, año 135. Murieron más de 6.000 judíos a manos de los romanos. Muchos de ellos pensaron que era el fin del mundo. Luego, en el año 165, la peste antonina, una enfermedad que mató 5 millones de personas. Otros acontecimientos: la guerra mundial, la primera guerra mundial. La gente dijo: en cualquier momento aparece alguna señal en el cielo y esto se acaba. 10 millones de personas murieron. La gripe española, que dejó un saldo de 50 millones de muertes en 1918. La Segunda Guerra Mundial, que dejó cerca de 50 millones de víctimas en 1939. Recordamos el Holocausto nazi, ese momento tan trágico de la humanidad. 1941, 11 millones de judíos, gitanos, grupos étnicos de distintas ideologías asesinadas, y en esa época se creía que era el fin del mundo. Luego apareció el VIH, que a la fecha tiene 35 millones de muertes. Luego, en el 2009, la gripe porcina, 2.000 muertes. El ébola, 200.000 muertes, perdón. El ébola, 11.300 muertes en 2014. Y el coronavirus, 8.000 o más de 8.000 muertes a la fecha, 2020. Como ustedes pueden ver, cada uno de estos sucesos han dado pie para que el ser humano se pregunte: ¿será que ya estamos viviendo el fin de los tiempos? Y yo quiero plantearles 2 opciones. Mientras algunas personas se están preguntando hoy cómo y cuándo será el fin del mundo, hay otros que van un poco más allá, y esos somos ustedes y yo. Y la pregunta que nos debemos hacer como cristianos es: ¿estamos preparados para la venida de Cristo? No tanto cómo va a ser y cuándo, sino realmente si sucediera hoy, ¿nos quedaríamos, nos iríamos con el Señor? ¿Qué pasará si hoy, en este momento, estuviera llegando el Mesías? Y esta pregunta se la han hecho muchos cristianos a través de la historia, y se lo hicieron también los primeros cristianos hace 2000 años. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cómo será el fin del mundo? Y esto es lo que Jesús respondió. Y quiero que me acompañen un momento a Mateo capítulo 24 para que leamos lo que Jesús le respondió a los discípulos y comprendamos un poco este tiempo, las señales antes del fin, para saber si realmente es ahora o todavía faltan más años. Vayamos un momento a Mateo capítulo 24. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 24 de esta manera: cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo: ¿ven todo eso? En verdad les digo, no quedará
ni una sola piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya sabemos que esto tiene que ver con la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, ¿no? Y luego sigue diciendo, estando él sentado, versículo 3, en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Y Jesús les respondió y les dijo, miren, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Versículo 6, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras, cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Seguramente los israelitas, en el momento en el que destruyeron el segundo templo de Israel, en el año 70, empezaron a ver esta profecía de Jesús como el cumplimiento. Seguramente dijeron en el año 70, Cristo va a venir ahora, porque están destruyendo la amada Jerusalén. Y no, les he venido mostrando la cronología de muchos sucesos en la historia en donde ha habido hambre, terremotos, en donde ha habido sucesos de guerras que han matado a millones de personas. Por eso Jesús dijo en el versículo 8, todo esto es solo comienzo de dolores. En el versículo 9, entonces los entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces caerán, dice, y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a las personas. Versículo 12, y debido a la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dígale ahí al que tiene a su lado, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El versículo 14, y aquí quiero centrar el resto del mensaje, dice, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces, cuando sea predicado el evangelio a todas las naciones, vendrá el fin. Vendrá el fin. Hermanos, una pregunta que quiero hacerles: ¿realmente estamos preparados si hoy llegara Cristo por su pueblo? ¿Realmente estamos preparados para vivir estos sucesos que narra aquí la Biblia? Sí, puede ser que el coronavirus esté mostrando algunos indicios de ese principio de dolor, los dolores de parto que habla la Biblia. Y muchos están preguntando si realmente Cristo va a llegar. Pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer ahora es si estamos preparados para esa venida. No si va a suceder, ya sabemos que va a ocurrir. Y esos son tiempos que están mostrándonos que va a ocurrir. La gran pregunta es, ¿estamos preparados para vivir la gran tribulación, para sobrepasar todo este tiempo de angustia que narra la Biblia? Les quiero plantear dos caminos. Están los que comprenden las señales, los que no comprenden las señales, y por ende no se preparan para ello, como está acá en el gráfico, en la flecha azul. Los que no comprenden las señales y no se preparan. Pero están otros, los que las comprenden y se preparan día a día. Y por eso la pregunta, ¿estoy preparado para la segunda venida de Cristo? ¿Puede decir Jesús que yo soy un siervo fiel? Quiero que vayamos un poco más adelante a la Escritura y les quiero dejar de tarea leer los versículos 15 en adelante, donde habla de la abominación de la desolación, la parábola de la higuera, que nos muestra esas señales antes del fin. Y quiero que nos vayamos a la parábola del siervo fiel y del infiel, versículo 45 de Mateo 24. Dice así:
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que le dieran la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor aquel día, dice, que no lo espera y a la hora que no lo sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, yo creo que estos tiempos de cuarentena, ya llevamos más o menos 32 días encerrados en la casa, son tiempos especiales para preguntarnos cómo está nuestra relación con Dios, qué tan fiel estamos siendo a Él, qué tan fiel estamos siendo a Él. En el capítulo 25 Jesús hace una descripción de la parábola de las 10 vírgenes que nos muestra esa preparación espiritual, donde habla de las mujeres que preparan unas lámparas con aceite. ¿Cómo está la lámpara de tu corazón? ¿Tienes suficiente aceite para prepararte esa noche para llegar a las bodas del Cordero? ¿Nos quedaremos dormidos mientras Cristo avanza en su proceso de volver otra vez a la tierra por su pueblo? ¿O nos prepararemos diligentemente para cuando Él venga estemos listos espiritualmente para decir, Señor, aquí estoy, te recibo, gracias por venir por mí, aquí estoy preparado? La parábola de las 10 vírgenes nos habla de eso, la preparación espiritual en estos tiempos. Y doy gracias a Dios por las personas que en esta cuarentena han aprovechado para tomar su Biblia, para volver a esas rutinas de oración, para conectarse a través de estos medios. ¿Cuántas personas no volvían a la iglesia y por el coronavirus, por el miedo de la enfermedad, de recibir esta pandemia en su vida y poder morir, cuántos se están congregando ahora? Pensando que de un momento a otro, simplemente por congregarse, ya tienen ganado el cielo o tienen un tiquete para la salvación. Hermanos, hay que prepararnos, hay que preparar nuestros corazones, como lo dice la parábola de las 10 vírgenes. No es en el momento en el que las bodas van a ocurrir, es una preparación constante, día a día, como dice aquí la palabra. Prepararnos espiritualmente. Pero hoy quiero que centremos nuestra atención en la parábola de los talentos, porque sí, la preparación espiritual es algo personal, lo hacemos en nuestra casa, con nuestra familia, pero hay algo que tal vez estamos descuidando y tiene que ver con poner en obra nuestra fe, poner a producir nuestros talentos, especialmente en estos tiempos del fin del mundo, hermanos. Y por eso la parábola de los talentos ya luego de la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, en donde nos hemos preparado espiritualmente, la parábola de los talentos nos invita a prepararnos en obras, a hacer, a actuar, a no quedarnos sentados simplemente viendo una transmisión. Hermanos, hay mucho más, el cristianismo es mucho más. Y quiero que en este momento leamos la parábola de los talentos. Y quise leer el contexto del fin del mundo para que sepan que esta parábola no habla de los talentos que yo puedo aplicar en el trabajo solamente, o en mi familia, o en otros lugares. Jesús habló esta parábola justo en el fin de los tiempos. Quiere decir que Él está buscando siervos fieles, diligentes, que puedan tomar la palabra de Dios y usarla para el beneficio de la expansión del reino de Dios. Más adelante Él habla de la gran comisión y de eso se trata. Quienes en el fin del mundo, en esta época que estamos viviendo como humanidad, están aprovechando el tiempo para servirle a Él. Quienes están demostrando a través de las obras su fe y su fruto. De eso habla esta parábola. Y quiero que leamos el versículo 14 del capítulo 25 de Mateo, la parábola de los talentos. Y voy a leerla muy rápido para poder detenerme en cada aspecto, en cada versículo y poder avanzar en esta enseñanza. Versículo 14 dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a su siervo y le encomendó sus bienes. Y a uno les dio 5 talentos,
a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ay, 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 el fin de los tiempos. Después de mucho, versículo 20, perdón, dice: y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que tenía 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor, ¿qué le dijo? Malo, malo siervo, no ganaste más de los 2. No, le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, mira, aquí lo tienes, es tuyo. Pero ¿qué le dijo el Señor? Buen siervo fiel, por haber escondido el talento y habérmelo regresado. No, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y désenlo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Tremenda palabra, es una palabra que nos confronta mucho, y de nuevo repito, está en el contexto del fin de los tiempos. Pensemos en estos tiempos de cuarentena, pensemos en estos tiempos de esta pandemia del coronavirus, en donde la gente está hablando del fin del mundo. ¿Cómo estoy yo? Si Cristo viniera en este momento, ¿qué puedo decir yo de mi servicio a Él? ¿Qué puede Él decir de mí? ¿Buen siervo fiel o siervo malo y negligente? Es una pregunta que debemos hacernos. El versículo 15 nos dice así: y a cada uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Hermanos, quiero decirles algo sobre este pasaje. Los talentos eran un lingote o una moneda, en este caso de plata, de gran valor. Si estimáramos el costo de un talento al día de hoy, dicen algunos comentaristas que podría estar en $1,600 cada uno, es decir, unos 6.400.000 pesos. Y lo que también nos muestra este versículo 15 es que los dones de Cristo son ricos, valiosos, como adquiridos a un gran precio, hermanos, al precio de la sangre. Ninguno de los talentos que Dios nos da es de baja calidad. Y quiero decirles que todos los seres humanos tienen al menos un talento, un don, porque Dios no hace cosas inútiles, hermanos, sino con propósito. Y quiero que le diga ahí al que está a su lado: Dios no hace cosas inútiles, hace cosas con propósito. El versículo 15 entonces nos dice que Dios nos da de acuerdo a nuestras capacidades y habilidades. Y durante este tiempo de cuarentena, una buena pregunta que debemos hacernos: sacar un cuaderno y tomar apuntes. ¿Cuáles son los talentos que Dios me dio? ¿Cuál es el llamado que Dios me está haciendo en este tiempo del fin del mundo para cumplir la gran comisión, para servir a la humanidad, para ser útil? Y perdonen que les diga esta expresión, pero hay muchas personas inútiles. Hay muchas personas que tienen talentos y no los usan por la pereza, por la negligencia, o porque simplemente tienen miedo
y creen que su talento no es lo suficientemente bueno para ponerlo al servicio de Dios. Pero hermanos, todos tenemos al menos un talento con el que podemos negociar, ser útiles, servir, ser provechosos para la sociedad. Seguramente el que tiene 5 talentos, es decir, el que tiene más habilidades, puede hacer muchas cosas productivas, mientras que solamente el que tiene 1 puede sentir la tentación de no servir a Dios porque dice, bueno, yo de pronto tengo habilidad para servir el tinto y pues eso no es muy provechoso en la iglesia, no es muy provechoso en el trabajo, pero quiero decirle, queridos hermanos, que cualquiera que sea su talento, Dios lo usa para hacer cumplir todo el propósito final del Señor Jesús. Hay una frase que me encanta, dice, seguramente la persona que tiene 5 talentos puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero piensen lo que pueden hacer 5 personas, cada una con un talento, si se unen, si se ponen de acuerdo. Por eso me gusta mucho lo que estamos haciendo en la iglesia, en donde cada uno pone sus talentos, nos reunimos a través de plataformas digitales y con la ayuda de cada uno hacemos cosas grandes. Ese es el llamado que hace Jesús en este tiempo, hermanos. Versículo 15, a cada uno le dio conforme a su capacidad, a cada uno. El versículo 16 nos plantea algo más interesante todavía. Versículo 16 dice, el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. Los 2 primeros siervos, podemos ver aquí en este pasaje, demuestran 2 características, fidelidad y compromiso. Y es que el verdadero cristiano es realmente, como decía antes, un negociante en el mejor negocio de la vida, en el negocio de nuestro Padre. Tan pronto como recibe la misión, se esfuerza por ser el mejor, el más diligente, y se prepara para hacer mejor su tarea. Quiero que quede grabada esta frase en nosotros: los cristianos no podemos ser mediocres y perezosos, y menos durante el fin de los tiempos, menos durante esta época. Ya vimos el ejemplo de las vírgenes, se durmieron 5 de ellas. Dígale al que está a su lado, hermano, no se duerma. Y quiero aclarar algo, no se trata de activismo religioso. No se trata de hacer muchas actividades que nos agoten mentalmente o espiritualmente, sino que Dios nos provee de su infinito tesoro, de su fuerza, de su sabiduría, para cumplir el propósito por el cual fuimos creados. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 15:10? Pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. No se trata de nuestras fuerzas, de nuestras actividades que podamos hacer en la iglesia, se trata del don que Él nos da, de la gracia, la sabiduría y la fuerza para llevar a cabo el propósito. Seguramente, siguiendo el ejemplo de Pablo, él era un hombre que tenía muchísimas habilidades, muchos talentos, fue capaz él solo de hacer una revolución por toda Asia y llevar el evangelio. Quizá otros discípulos no tenían estas habilidades, sin embargo, sea cual sea el talento que Dios te ha dado o los talentos que te ha dado, hay que ponerlos al servicio de Dios. Pues como dice también 2 Timoteo 2, del 1 al 13, les dejo esta anotación para que lo puedan buscar. 2 Timoteo 2, del 1 al 13, somos soldados de Cristo, comprados a precio de sangre. Deben cumplir a cabalidad con el propósito por el cual fueron reclutados. Estos siervos que vemos aquí en la parábola de los talentos tuvieron gran éxito, multiplicaron lo que se les había encomendado, Gran parte del fruto que se espera en la edificación de la iglesia, así como en la evangelización, depende de la diligencia en usar los talentos, pues el interés amoroso de los miembros diligentes genera mayor compromiso, nuevos métodos para trabajar para Dios, perseverancia y ánimo.
gran parte del fruto que se espera en la edificación de la iglesia, así como en la evangelización, depende de la diligencia en usar los talentos de cada uno de los miembros de la congregación. ¿Cuántos de nosotros cuando veníamos a la iglesia solamente nos conformábamos con, como dicen por allí, vulgarmente, calentar la silla? ¿Cuántos de nosotros en esta época de pandemia hemos salido a decirle al vecino: Dios te bendiga, te quiero dar este paquetico de galletas, te quiero dar esta promesa del Señor? ¿Cuántos hemos sido fieles en lo poco que Dios nos ha dado? Muchos dirán: no, yo necesito una iglesia, necesito ser un predicador, un pastor, un misionero para servir al Señor. Pero en las pequeñas cosas, hermanos, como decirle al vecino: Dios te bendiga, Dios viene pronto, arrepiéntete. En ir a llevar un mercado en estos tiempos de pandemia a alguien que lo necesita, son pequeñas cosas que podemos empezar a poner en práctica. La iglesia se edifica dependiendo de qué tanto los miembros de la iglesia ponen a producir su talento para Dios. Y esto tiene que ver con el fin del mundo. Y aquí también nos habla la palabra: al que se le dio 5, devolvió 5, al que se le dio 2, devolvió 2. Y la palabra nos enseña algo clave: a quien Dios le ha dado más, tiene más responsabilidad. El negocio es más grande y por eso debe generar una mayor rentabilidad. Pero no se trata de qué tanto tengo a la mano, sino de qué tan fiel soy con lo poco que tengo. Este es un pasaje que nos habla de la fidelidad. Allí está la clave: la fidelidad. Ser grande en las cosas pequeñas. Ser grande en las cosas pequeñas. Matthew Henry, un teólogo inglés, sobre este pasaje de la parábola de los talentos, dijo así: dar la vida en el campo de batalla no es difícil para un soldado con experiencia y talento en la lucha, pero dar la vida, hermanos, gota a gota, en el cumplimiento del deber diario, monótono, sin más testigo que Dios, sin brillo para el mundo presente, ni fama para la posteridad, esa sí es una tarea difícil, pero muestra la fidelidad del siervo mejor que ninguna otra acción llamada heroica. Ser fiel con lo poco que Dios nos ha dado, y solamente bajo la mirada de Dios, es más difícil que hacerlo bajo la mirada del mundo y los aplausos y la fama. Usted que está allí, usted dice: no sé cómo servir al Señor, o no sé cómo hacerle ver a la iglesia, al pastor, que estoy haciendo grandes cosas, o no sé cómo hacerle ver a Colombia o a los medios de comunicación que yo soy una persona muy influyente. Hermano, usted no tiene que esperar reconocimiento de nadie. Usted allí, en el silencio, en el secreto con Dios, puede hacer muchas cosas heroicas. Ejemplo de Bill Gates. Bill Gates, este hombre de Microsoft, donó la millonaria suma de $100 millones para enfrentar el coronavirus en el mundo. Y eso es fácil porque él tiene mucha plata. Pero yo le hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos dado lo que tenemos en este tiempo? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en la iglesia con una ofrenda pequeña, sea cual sea el valor? No importa cuál. Recuerden la cita donde nos habla de la viuda que entregó lo poco que tenía. Dijo Jesús: esto es más que lo que han dado todos los ricos. Hemos sido capaces de sacar lo poco que tenemos para ayudar a nuestros hermanos o nuestros vecinos en este tiempo de cuarentena. Hermanos, esto es cuestión de fidelidad. Dígale al que está a su lado: esto es cuestión de fidelidad. El versículo 18 nos sigue mostrando esto: para el que tenía un solo talento era más fácil negociarlo, pues el negocio era pequeño, por lo cual su grado de fidelidad es la misma que el que tenía muchos talentos. No importa si usted tiene un solo talento o tiene 5 habilidades, dones, si usted lo usa con fidelidad, es igual que como el que tiene 20 talentos. Es igual. Dios no nos da capacidad
sino por la fidelidad. Y esto es muy importante. El versículo 19 sigue diciendo: después de mucho tiempo vino el Señor y lo cuentas. Y dice el verso 20: y llegado el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, me entregaste 5, aquí tienes más. Lo mismo ocurrió con el que entregó 2. Pero miren el versículo 21, lo que dice el Señor a los siervos. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vemos el elogio para los siervos fieles de parte del Señor, a quienes por haber usado sus talentos se les dio más de lo que tenían. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en el trabajo que hay alguien que siempre da más allá, va más allá del trabajo, es más diligente, llega más temprano, hace su tarea con más, y al final esa persona es promovida, le mejoran el sueldo y entonces empieza la envidia de muchos otros trabajadores de la empresa. Pero ¿por qué a este le da más si yo estoy más preparado? Pero ¿por qué a este le da más si yo tengo más talentos? Que ver con la fidelidad. Las personas que hacen bien su trabajo en lo poco, las personas que son fieles en las pequeñas cosas, indudablemente van a ser puestos en las cosas grandes. Esto es una regla de vida. El que trabaja arduamente en lo poco que le han dado, le van a confiar más cosas. Y pueden ver el ejemplo de José. Es un ejemplo maravilloso que lo hemos estado estudiando también en algunos grupos de jóvenes en la iglesia. José llegó como un esclavo a Egipto y se terminó convirtiendo ¿en qué? En la mano derecha del gobernador, o el gobernador de Egipto. Increíble la diligencia de este hombre. Cuando llegó como esclavo, él empezó a ayudar en algunas cosas que tenían que ver con trillar la tierra, con cultivar allí algunas cosas, pero luego él, ¿qué hizo? Demostró su talento para poder leer algunos planos, demostró su talento, lo servicio, y luego se encargara de construir algunas cosas en Egipto. Luego ocurrió lo de la mujer de Potifar, lo echaron a la cárcel y allí se dio cuenta que tenía un talento: revelar los sueños. Y lo hizo. Cuando se le pidió el favor, no dijo: no, ¿sabe qué? Ese tema de la interpretación de sueños no es lo mío, yo a veces me equivoco. No, diligentemente lo puso al servicio. ¿Y qué pasó? Pudo ir frente al faraón y descifrar ese sueño del faraón. Y luego el faraón le dijo: ¿quieres ser mi gobernador? ¿Y qué le dijo José? No, no estoy preparado, qué pereza, es un compromiso muy grande, me tengo que levantar a las 4 de la mañana, acostarme más tarde. ¿Qué dijo él? Voy a hacerlo. Y allí vemos el ejemplo. Un hombre que al final pudo traer a todo el pueblo de Israel a Egipto y darle comida a todo su pueblo. Dios cumplió el propósito a través de ese servicio diligente de José. Hermano, te digo algo, yo no sé Dios que está moviendo a través de tu servicio, a través de ese mercado pequeño que estás dando, a través de esa ofrenda, a través de ese talento que tienes. Dios está moviendo cosas, no importa qué pequeño sea el servicio. Dios está moviendo cosas grandes para preparar la vida. Dios está haciendo cosas grandes. En el versículo 23, su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Notemos el estado aquí de los siervos: gozo, perfecta comunión con Dios, perfecta santidad. Servir a Dios, hermanos, da gozo. Yo no sé si algunos de ustedes se ha sentido mal, se ha sentido con dificultades, infeliz, falto de gozo, que usted se pregunta: pero yo ¿para qué sirvo así? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Hermano, una buena manera de tener gozo en el Señor es sirviéndole a Él. Aquí Él les dice: entren en el gozo de su Señor. Qué bonito es servir a Dios. Del Señor que Él ha comparado, ha provisto para nosotros, es el gozo de los redimidos a costa de las aflicciones de aquel que murió en la cruz.
Es un gozo que tiene el tamaño de Dios. El gozo de ver a Cristo venir y poder irnos con Él. Es hermoso el gozo de Dios. Si usted en este tiempo de cuarentena o durante su vida se ha sentido triste, angustiado, el gozo del Señor viene a través del servicio también, a través de poner a producir los talentos. Y ahí es donde yo le quiero mostrar esta diapositiva. Usted en este momento, ¿cómo se puede comparar? ¿Triste o feliz? Versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembré y recoges donde no esparciste. Miren cómo empieza este siervo, con excusas, incluso con una ofensa. Primero le dice una verdad a medias: los siervos fieles conocen a Dios verdaderamente, los que trabajan para Él diligentemente, pero los que no trabajan para Él, los que son perezosos y necios, realmente demuestran que no conocen a Dios. Toda la creación no tiene excusa para decir que no conoce a Dios. Es cierto, pero no conocer aquí en este pasaje significa no tener una relación íntima con Él. Y miren lo que le dice el siervo: sabía que eres un hombre severo. La gran excusa de muchos cristianos inmaduros o no cristianos cuando le atribuyen a Dios todas las desgracias que hay en el mundo. Sabía que eres un hombre severo. Mira la plaga que has enviado el coronavirus al mundo. Eres un Dios severo, iracundo, como el Dios del Antiguo Testamento, supuestamente. Le echan la culpa a Dios por la negligencia de ellos mismos. Terrible. ¿Cuántas personas que asistían a una iglesia con regularidad lo dejaron de hacer luego? Malo. Era un Dios iracundo que no tiene cuidado del mundo. ¿Cuántos de nosotros en esta época de cuarentena hemos ido enfriándonos, como dice la profecía de Jesús? El amor que se enfría por creer que Dios es malo, que Él no nos escucha, que no cumple sus promesas, y nos excusamos en eso y no servimos a Dios por eso. Hermanos, los malos siervos siempre van a encontrar una excusa para no servir a Dios, a la iglesia y a la humanidad. Siempre. Quiero que piense por un momento en las personas a lo largo de su vida, en el trabajo, etcétera. ¿Qué hacen las personas negligentes? Sacar excusas. En todo momento. Se quejan del pastor que Dios puso en la iglesia. Se quejan de la iglesia que Dios permitió construir. Se quejan de los cultos y de la predicación que Dios ordenó en su palabra que debíamos hacer. Y al final, Dios es el culpable, un ser que no merece nuestro servicio. Terrible. Terrible. El versículo 25 dice: y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí lo tienes, es tuyo, es tuyo. Tú me lo diste, pero ya no lo quiero, es tuyo, tómalo. Vemos además que este siervo no amaba realmente a Dios porque le tenía miedo. Le tenía miedo. ¿Realmente nosotros le tenemos miedo a Dios? ¿O le sentimos más bien por Él amor? Porque como decía Juan en algún versículo, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿por qué este siervo tiene miedo? ¿Por qué tener miedo de servir a Dios con nuestros talentos, dinero, habilidades, con nuestra familia, con nuestras fuerzas físicas? ¿Por qué el miedo? ¿No conocemos a Dios realmente? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos en estos tiempos de encierro. Allí en solitario en nuestra casa, ¿tenemos miedo de Dios o al contrario estamos gozosos y esperando su venida? Realmente cuánto lamento que en la iglesia del fin de los tiempos no haya personas firmes, a los que les esperan esos siervos diligentes. Lo que les espera a los siervos que no son diligentes es una dura condenación. Y para terminar, vamos rápidamente al versículo 26 al 30. Pero su señor le respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, no hay excusa. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que no recojo donde esparcí y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al menos
yo hubiera recogido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y désenlo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrán abundancia, pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, dice, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Ojo a esta frase que quiero compartirles. El que no muestra interés en la obra de Dios está próximo a ocuparse en la obra del diablo. El que no muestra interés en la obra de Dios está pronto a ocuparse en la obra del diablo. El versículo 30 nos muestra: el siervo inútil, échenlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Terrible. Los siervos inútiles tendrán que estar fuera de la luz, fuera de la fiesta, fuera del reino de Dios. Y quiero decirles que es un estado doloroso, doloroso, pues dice allí mismo que habrá llanto y rechinar de dientes. Las personas perezosas y poco fieles no son tenidas en cuenta para nada. Ese rechazo que se les hace a las personas inútiles, perdón la expresión, pero es real, así lo manifestó Jesús. El rechazo que experimentan esas personas les produce tristeza y les produce desesperanza. Este pasaje no nos está diciendo que los cristianos van a perder la fe si no hacen obras. Más bien el pasaje nos está mostrando a una persona que no dio los frutos necesarios para comprobarse que tenía la fe salvadora. Por sus frutos los conoceréis. Dígale al que está a su lado: por sus frutos los conoceréis. Este pasaje lo que muestra es que quienes no sirven a Dios, quienes no ponen a producir su talento para el servicio a Dios, demuestran que no tienen fruto y por tanto son semilla que cayó en el camino, en las piedras o entre los espinos. Se ahoga, se muere, no produce fruto. Y este es el contexto que nos muestra la palabra, el contexto de la gran tribulación, del fin de los tiempos. Un pasaje que muestra al remanente que será salvo en esta época. Quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿cuál es el legado que estamos dejando en el mundo? ¿Qué estamos dejando en este mundo? ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos creados y por el cual conocimos a Cristo? Es bueno preguntarse sobre el fin de los tiempos: ¿cuándo será? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué sonó esa trompeta en el cielo? ¿Por qué la luna se puso roja? Es bueno preguntarnos esto. Pero la gran pregunta es: ¿realmente cuál es el propósito por el cual fui creado por Dios? Y si lo estoy poniendo a producir. ¿Será que hace falta solamente reunirnos a través de estas transmisiones? ¿O sacudirnos un poco y ponernos a servir a Dios? Ponernos en el contexto de los discípulos en aquella época en Hechos, cuando ellos predicaron con diligencia la palabra e incluso fueron asesinados por eso. Hermano, en las pequeñas cosas vamos a demostrar que realmente Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Quiero terminar rápidamente con la lectura del versículo 31, el juicio final. Dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Qué bendición! ¡Qué cosa más maravillosa que Cristo venga en las nubes como un relámpago! Se abran los cielos, veamos su venida y que Él pueda decir: venid, benditos de mi Padre, hereden el reino que he preparado para ustedes, para los siervos fieles. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
Fui forastero y me recibisteis. Qué bendición, hermanos. Las pequeñas acciones que podemos hacer día a día para el beneficio de la iglesia y el beneficio de la humanidad. Esto muestra fidelidad. Esta es una invitación que quiero hacer y sé que son palabras duras. Tal vez mucha gente en la cuarentena espera, además de esto, esperanza, que les diga que todo va a suceder a cabalidad, que todo va a estar bien, que Dios está cuidando de nosotros, pero también hace falta que nos despertemos un poco, que no durmamos en tiempos finales, que tomemos acciones y que le digamos al Señor: aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, quiero servirte en estos tiempos del fin del mundo. Qué privilegio que seamos la generación que va a ver la venida de Cristo, porque les aseguro, pronto se acerca. Ya estamos viendo los dolores de parto y este es el tiempo, hermanos. Así que es una invitación para que nos preguntemos cuál es el propósito por el cual fuimos creados. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me has permitido llegar al 2020, época en la que ya se están viendo los dolores de parto finales? Quiero cerrar con esta diapositiva, porque les hice un recuento de las desgracias, de las guerras, las hambrunas y las enfermedades que ha habido durante toda la historia de la humanidad. Y quiero decirles algo: en este momento hay 7.600 millones de personas en el mundo, 7.600 millones. ¿Saben de esa población cuántos son cristianos? Bien sea evangélicos, protestantes o católicos. Más de 2.438 millones. Es decir, el 31.8% de la humanidad dice que Cristo es su Señor. Entonces Dios ha usado este tiempo de guerras, Dios ha usado todas estas cosas que el ser humano hace, el pecado, ha usado para bien todo lo que ha sucedido. Está usando este tiempo de cuarentena para seguir predicando la palabra, para seguir salvando al pueblo escogido. Dios está usándolo para eso. Y por eso el pasaje nos decía: este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin, hermanos. Si usted se pregunta cuándo y cómo será el fin del mundo, primero tiene que haberse predicado la palabra en todo el mundo. Y ya más de 31% de la población es cristiana. Hermanos, son tiempos finales. Son tiempos finales. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé un espíritu diligente para poder servirle a Él en este tiempo, en este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, porque sé que tú nos das la esperanza de que tu venida está pronto, y es maravilloso, Señor, poder ir a esas bodas del Cordero y vivir de ese tiempo precioso de bendición, donde veremos tu santidad, donde tendremos comunión perfecta contigo. Esto es maravilloso, Señor. Pero entendemos, Señor, las palabras de Jesús, esos requerimientos que nos hace de ser siervos diligentes. Señor, te pedimos que los talentos que tenemos los podamos poner a producir. Quita de nosotros todo ese temor, ese miedo, esa pereza y esa negligencia que no nos permite trabajar para ti, para el beneficio de la humanidad. Ayúdanos a encontrar el propósito por el cual nos creaste, Señor, y danos, Señor, de tu gozo, ese gozo que tuvieron esos siervos fieles aquí, ese gozo de tu santidad y de convivir contigo, ese gozo de que tú nos digas: buen siervo fiel, útil, entra en el gozo de tu Señor. Te alabamos en este tiempo, Señor, y te damos gracias por tu bendita palabra que no se detiene en estos tiempos de cuarentena y en estos tiempos de rumores de guerras, en estos tiempos en los que el mundo sabe y entiende que pronto vienes por tu pueblo. Te damos gracias, Señor, en este tiempo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, no nos queda más sino invitarles para el próximo domingo, en punto de las 10:30 de la mañana, estaremos nuevamente con ustedes. Así que Dios les bendiga, les amamos a todos y que estos días sean días muy especiales para ustedes y que el Señor sea con cada uno. Bendiciones.